¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Son el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de la presencia o ausencia de electrones. Cuando dos o más átomos se unen mediante un enlace químico, forman una molécula. Los electrones que conforman la nueva molécula recorren y se encuentran en la zona del átomo con mayor electronegatividad, como la propiedad que tienen los átomos en atraer electrones. La concentración de los electrones en una zona específica de la molécula crea una carga negativa, mientras que la ausencia de electrones crea una carga positiva. Tensión superficial. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno conocido como tensión superficial. Las moléculas de la superficie no tienen otras iguales sobre todos sus lados y por lo tanto se cohesionan más fuertemente con aquellas asociadas directamente en la superficie. Esto forma una película de superficie, que hace más difícil mover un objeto a través de la superficie, que cuando está completamente sumergido. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido esté cohesionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de la superficie sienten fuerzas hacia los lados, horizontalmente y hacia abajo, pero no hacia arriba, porque no hay moléculas encima de la superficie. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior de este. Para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a una membrana elástica tirante. De este modo, es la tensión superficial la que cierra una gota y es capaz de sostenerla contra la gravedad mientras cuelga desde un gotario. Ella explica también la formación de burbujas. La tensión superficial se define en general como la fuerza que hace la superficie dividida por la longitud del borde de esa superficie. ¿Qué ha ocurrido? A las moléculas de agua les gusta estar con otras moléculas de agua, se llama cohesión. La cohesión es debida al carácter polar de las moléculas de agua. Polar significa que por un lado tienen carga positiva y por el otro negativa, por eso se atraen entre ellas. Las moléculas de agua que están en el interior están rodeadas de moléculas de agua por todas partes, pero las moléculas de la superficie no tienen a nadie arriba, así que se agarran muy fuertemente tanto a las de los lados como a las de abajo, formando una especie de piel elástica sobre la que se sujeta la aguja. Se observa cómo la piel se curva bajo la aguja. Este fenómeno, debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, se conoce como tensión superficial. ¿Por qué cuando se añadió el detergente la aguja se hundió? Los detergentes hacen que la tensión superficial del agua disminuya porque interfieren en las fuerzas de cohesión. El agua ya no puede sujetar la aguja y éste se hunde. Uno de los motivos por los que el jabón lava es porque disminuye la tensión superficial y el agua, en lugar de pegarse a ella misma, se puede extender mejor sobre la suciedad.